A ver si está todo esto caminando. Buenas noches. Buenas noches, Jean Paul, ¿cómo estás? Fenómeno, te escucho extraordinario. ¿Me, ¿Vos me me escuchás bien? escuchas bien? Bárbaro. Sí, 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 claro. Bueno, qué bueno. Pese a las complicaciones acá estamos. Está todo a pleno. Sí. Yo no sé, estamos hace como una hora. Me dio sed, boludo, me dio sed. Pero está andando, que Sí, es lo sí. importante. Está todo andando, que es lo importante. Lo importante es que funcione, como digo siempre. La verdad que sí. Y al principio, cuando menos idea teníamos, dentro de todo funcionó bien. Así que tenemos que estar agradecidos, creo. Pero ahora Está ya funcionando. arrancamos. Como dijimos la semana pasada, estamos haciendo el acople de una cierta extensión del programa de meditación. Damián, que nos tiene acostumbrado ya a desarrollar el tema, estuvo muy interesante. Bien. Duró una hora, ¿no? Que no lo vieron, lo invitamos a verlo. Y ahora vamos a hacer un breve repaso. Y tranquilamente, luego de cerrar este temita, podemos hablar sobre distintas cuestiones, como temas que ya tocamos con anterioridad y tiene que ver con Atlas, tiene que ver con lo que toque. O quizá otro tema que por ahí no se acorde para un programa, pero que podemos charlar tranquilamente porque por suerte tenemos esa libertad. Así que, Dem, metele. Bueno, Jean Paul, antes que nada soy Dem. Acordate. Dem, perdón para ya empezar a retarme. Yo no sé ni qué dije igual, pero sí, Dem. Nada, está bien, no pasa nada. Escúchame. Bueno, nos habíamos quedado en dos tipos de meditación. Una era, bueno, habíamos dicho, la meditación con atención plena, la meditación guiada, la meditación trascendental, la meditación con movimiento, la meditación de concentración. Y bueno, después viene la meditación que se centra en las emociones, eso ya lo habíamos hablado. Y nos quedan dos tipos de meditación, que una es la pranayama, que es 4-4-4-4. ¿Qué es el 4? Son 4 segundos que se utilizan, por ejemplo, para tomar el aire, eh, para mantenerlo. O sea, vos contás 4, tomás aire. 4 lo mantenés al aire adentro. 4 lo exhalas, digamos, lo largás el aire. Y otra vez 4 para antes de volver a tomar aire, y así, bueno, constantemente 4 segundos. Eso hace que, bueno, como decíamos, se oxigenen los pulmones, llegue más oxígeno al cerebro, el ritmo cardíaco baja, todo lo que habíamos dicho el otro día. Con ese control de respiración, uno entra en lo que sería el estado de meditación. ¿Alguna pregunta? ¿Tenés alguna pregunta? Algo para... No, es porque brevemente me hiciste recordar todo lo que venía explicando la vez pasada. Así que metele. Claro. No, nada, que bueno, que siempre acordate que esto apunta a lo mismo, ¿no? Eh, el control del corazón, digamos, de las pulsaciones. Después tenés la oxigenación del cerebro. Empiezan a funcionar algunos reguladores, eh, como la melatonina, que justamente lo libera la glándula pineal, perdón. Ya sé, es la otra glándula. Qué linda glándula. La pineal. Eh, bueno, todo esto reduce el estrés, como dijimos, aumenta el nivel, la capacidad de concentración, agudiza los otros sentidos, todos los sentidos. Bueno, nada, nos altera las ondas cerebrales. Acordate que habíamos hablado de ese tema también. Y todo esto lo genera justamente ese estado de concentración, de relajación, de respiración. Eso baja los niveles de estrés. Eh, Nos beneficia también el ritmo cardíaco, ya lo dijimos. Ayuda mucho a agudizar los sentidos. Vos sabés que eso es real. A mí me pasa después de hacer de temporadas de que hago mucha meditación, porque hay, como todo, uno no está siempre haciendo meditación. Puede pasar que, si por ahí yo en mi caso lo necesito, porque bueno, mi cerebro siempre está full, pero hay gente que también, que es mucho de pensar mucho y bueno, lo necesita. Pero hay gente que no, es más tranqui, por ahí no necesita tanto, pero después de hacerlo durante mucho tiempo, de hacer meditación, digamos, muchos días seguidos, sí agudizás muchísimo lo que es la visión, el oído,
bueno, el olfato, todos los sentidos, ¿no? Y es como que sí, se desarrolla un poco más una sensibilidad especial que por ahí con eso podés ver más cosas o quizás ver movimientos o cosas, cuestiones que otra gente no ve. Eso se te desarrolla con el tiempo. Lo que pasa es que entrar en el nivel de meditación, vos la otra vez me decías, es complicado para la gente que no inició nunca, digamos, que nunca empezó, ¿no? En Sí. tu caso, ¿vos alguna vez intentaste? No, 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 si yo recién me estoy informando, sinceramente, como te decía, y siento que es algo serio para estar paviando, o sea, no me lo tomaría en broma, por eso no lo hice. Sí, no, tampoco es como que es exclusivo de alguien, de determinadas personas, pero sí es, sí, como vos decís, es algo serio, pero tampoco para decir que eso es la exclusividad de alguien o de determinadas personas. Sí, porque por ahí decimos algo serio, es como que uno empieza como a tener miedo o ser muy cauto, y en realidad a veces hay que ir probando de a poco, ¿viste? Como ir jugando, Mira, ¿sabes y uno va... por qué te dije serio? Me refería a que de la vida de uno, ¿no? La rutina de uno, los tiempos de uno, eso Ah, sí, te ok. puedo decir simplemente Ok. como a tener ese espacio de intimidad. Más que a eso Sí, me sí, sí. refería y que nada, viste que en la dinámica propia, bueno, ya sabés que soy papá, tampoco es por ser papá, pero qué sé yo, ahora por suerte está el dragón tranquilo, que es mi perro, pero cualquier pavada de esa te pueden sacar, supongo, fuera de broma, ¿no es así? Decime vos, pero yo no Sí, hice, sí, pero sí, sí, nada, sí, la sí. motito, cualquier cosita, pero bueno, A nada, ver, a ver, pero para. sí, probablemente lo haga, te digo que en algún momento de mi vida lo voy a hacer. Cuando inicias, sí, es probable que cualquier ruido, cualquier sonido te saque del momento, digamos, como que te interrumpa enseguida. Sí. Pero cuando ya tenés un nivel medio, digamos, de meditación, nada te va a estorbar. Y bueno, al nivel avanzado ya directamente, no sé, no tenés ningún problema, podés meditar en una fiesta, podés meditar en cualquier lado, hacer meditación en cualquier lado. Pero, digamos, entrar en estado de meditación o en estado de relajación profunda y sí, en una especie de conciencia alterada. Lo vas a poder hacer en cualquier lado, inclusive, ya te digo, incluso en una fiesta, en una reunión. Claro, Ese o nivel sea, avanzado estamos hablando. claro, sería tu posición. Sí. Pero mediante, si tenés que resumirme, cuando eras principiante, mediante la mitad de camino y hoy que estás avanzado, en tu historia al menos con la meditación, hablame de tiempo más o menos, ¿cuántos son? ¿Cuánto te costaba en un principio, mediando y hoy? No, bueno, los tiempos depende de la persona. En mi caso, y fueron muchos años. Puedes calcular 10 años mínimo. Parece, pero decime, el primer mes de meditación, ¿cómo era ese primer momento? Si fueron 10 años, a los 5 y a los 10. ¿Entendés? El primer mes, a los Claro, 5 años cuando y a los empecé, 10. claro, cuando empecé haciéndome preguntas, ¿viste? Yo no, en realidad no tenía conocimiento de que ya existía este tipo de concentración. Lo hacía sin saber. De muy chico a los 13 años, más o menos. 14, ponele 13, 14. Y no sabía que existía. Después empecé a leer, a informar. Antes no existía internet, así que era más complejo encontrar estas cuestiones. Eh, y a mi edad, a los 13 años no teníamos internet. No había celulares, nada. Así que, nada, empezás y sí, empezás. Lo que pasa es que ya te digo, cuando nace como una necesidad, es diferente a cuando vos optás por hacerlo porque quizás tengas la necesidad, pero haya llegado tarde la necesidad como obligación, digamos, obligatoria. Mi cabeza me empezó a preguntar cosas, uno se empieza a preguntar cosas y las preguntas se hacen para adentro porque afuera no encontrás respuestas, ¿entendés? A A mí me vos. pasó que yo empecé, a mí me pasó que yo empezaba a preguntarme cosas, a preguntar cosas a los demás y no encontraba respuesta. Buscaba libros, algunas cosas y tampoco estaba al En alcance. una época que era más eh, complejo buscar respuesta, digamos. Si no te la daba un adulto. claro, claro. No existía Google, entonces no podías poner cómo pienso, cómo me relajo, qué sé yo. No. En esa época ibas a una biblioteca o lo que sea. Si bien ya existía, obviamente, esto es
tiene miles de años, la meditación, este ejercicio o esta disciplina, mejor dicho, yo no tenía acceso a ese conocimiento. Claro. Pero bueno, pero lo empecé a hacer de forma personal y particular por necesidad, una necesidad imperiosa de encontrar respuestas, ¿no? Yo me preguntaba cosas porque el resto de mi entorno no me respondía a todo eso, ¿no? Y empecé de a poco, así, y fue como muy natural. Claro, ¿ves? Pero ¿sabes por qué? Porque creo que la gente en general, lo intenté, Sí. pero supongo que hay, por lo que leí, es verdad que leí esto, que normalmente se genera una cierta frustración de no interpretar lo que sería la meditación no guiada. Cuando hablábamos la vez pasada, decir la meditación que uno se acerca y prueba, a prueba y error y decir, che, pero pará, la verdad que no me concentro, no me relajo. Claro, el problema que nosotros tenemos en la cabeza a Buda meditando, un monje tibetano meditando que se pone a levitar, y nosotros no. No tenemos que copiar al. Es como si yo me quisiera parecer a otra persona, a un cantante, poner un artista. Vos tenés que ser vos mismo y empezar con tus herramientas. Nadie, por más que eso nos tiene que quedar en claro que, como siempre digo, el camino es en soledad. Después el conocimiento vos lo podés compartir o de quedártelo, compartirlo para que el resto lo digamos, experimentes tu manera de haber experimentado justamente, valga la redundancia, esa realidad. Vos lo podés compartir o no. Pero sí es una experiencia personal que yo de la meditación guiada dudo mucho. No porque no se pueda llegar a un nivel de meditación serio, sino porque al haber otra persona y estar llevándote, quizás como inicio, como para iniciarte puede servir, pero después para hacer la meditación propiamente dicha, es en soledad, ¿sí? Por algo, como te decía, los monjes del Tíbet, los grandes meditadores de la historia, se han ido a meditar en una montaña solos, en una cueva, días y días comiendo alguna pavada, alguna hoja, alguna cosa. No es mágica la introducción, guiada o no guiada, No. tiene que ser progresiva y con paciencia. Ese creo que es el concepto que podemos dar. Como todo, vos querés aprender a cocinar, bueno, cocinar es una disciplina. Podés verlo como una disciplina o no, pero yo lo veo como una disciplina porque vos tenés que mezclar ciertos elementos. Es una alquimia cocinar. Y si vos lo haces mal, el producto es horrible, sale mal. Entonces, es lo mismo. ¿Cómo aprendes a cocinar? Y empezás de a poco. Hoy haces, no sé, hervís unas salchichas, unos huevos, algo fácil, claro, para ver cuál es el punto. Claro, pero entonces, por ahí, de a poco, el aspecto diferente, claro, dando el ejemplo que te lo tomo, es que por ahí cocinando, aprendiendo, uno convive en la realidad que nos toca. Meditando, es muy difícil encontrar a alguien con un hábito. Que decís, mira cómo es. Claro. Eso es una excelente observación. Pero bueno, es lo que te decía yo que nos falta a nosotros, ¿no? Como vos me decías que tu hija tuvo una especie de capacitación o al menos una introducción a la meditación. Una enseñanza, sí. Claro, como una introducción. Es muy bueno. Pero, por ejemplo, nosotros no la tuvimos. Sin embargo, en mi caso, yo necesité ese ejercicio lo necesité. Pero el que no lo necesitó o no sabía que lo necesitaba, no lo hizo, no lo puso en práctica, no lo desarrolló. En tu caso literal, vos lo buscaste encima. No es que alguien te introdujo o mínimamente te dieron un centro para decir, che, por acá puede haber una solución. Vos la encontraste literal y la experimentaste. Claro, no me quedó otra que incluso generar... para mí era mi técnica, ¿sí? Pero después cuando empecé a leer, bueno, se parecía mucho a las meditaciones en general, a la mayoría, ¿no? Te hago una pregunta. Pero sí, bueno, referida a todo esto que venimos hablando. En la meditación... Disculpame vos, quiero cerrarte una cosa porque nos vamos a olvidar. Dale. Vos me preguntaste cómo fue la progresión, digamos, cómo iba avanzando. Por ejemplo, en los primeros años era una cuestión de preguntarme y conversar con vos, ¿sí? Conversar conmigo mismo. O sea, vos hablás con vos, ¿sí? Puede parecer de una especie de esquizofrenia,
Pero no, es normal. Yo empecé hablando conmigo, preguntándome y buscando respuestas. La mayoría las conseguía. Y las otras quedaban como flotando. Y yo seguía con mi vida hasta que después hacía otra meditación y aparecía la respuesta. ¿Sí? Esto es mi experiencia, ¿eh? No todos Sí. tienen por qué tener mi experiencia. Después, con el tiempo, fue una cuestión más de quizás un viaje. Ponele, me proponía, no sé, ser un ave y ver desde arriba. Ese es un muy buen ejercicio, ¿eh? Porque tiene que ver con la transformación, digamos, con incorporar, transformarte en un ave, por ejemplo, y sobrevolar un paisaje. Esa es muy buena porque agudiza mucho la Yo concentración. no hice terapia, pero me resuena que Sí, en terapia te pueden llevar por estos lados. sí, 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 tranquilamente. Sí, 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 porque es un ejercicio de relajación, de, sí, de relajación más que nada, de respiración profunda. Después, bueno, viene como yo te digo. Una vez que yo hice esta cosa imaginaria donde veía paisajes increíbles que nunca fui y un montón de cosas, después ya venía algo un poco más profundo, ¿no? Que tenía que ver con dejar de pensar, anular todo tipo de pensamiento. Porque todo lo que veníamos hablando al principio es relativamente simple. Imaginar cosas, dejar que el cerebro juegue tranquilo, que cree cosas de la nada. Y después, bueno, viene la parte más compleja que es dejar mudo al cerebro, ¿sí? Lo vamos a mutear. Eso lo digo siempre yo. Eso, a Eh, eso me refiero con la pregunta. ¿Cuándo te pasó eso? ¿Después del inicio del primer día, y primera eso, y semana? eso, y eso habrá sido a los 5 años, ponele. La miércoles, claro. Y claro, porque vos es lo más difícil, es callar las voces de tu mente, de tu cabeza, ¿sí? Entiendo. Y de los 0 a 5 fue eso, y de 5 a 10, ¿qué gran cambio me decís que se sumó a toda esta rutina? Después, una vez que llegás a ese nivel es el máximo. Mutear el cerebro para mí es el desafío más grande, es el máximo. Después viene la otra parte que empezás a ver cosas que no vienen de tu cerebro, entre comillas, no vienen de tu cerebro. Empezás a ver cosas que quizás no me pregunte de dónde vienen. Yo me cuestioné mucho, busqué mucho, incluso medité sobre eso. Eh, yo tengo una teoría sobre el conocimiento o la percepción de algunas imágenes y de algunas cosas que escuchamos y vemos, que tienen que ver con la Tierra, con el planeta, ¿viste? Con la atmósfera. Sí. Quizás sea esto es para un programa por ahí porque es muy largo, pero quizás sea algún tipo de información que queda en la atmósfera de la Tierra, información de todos los humanos, ¿no? De todos nosotros. ¿Viste como las ondas de radio que rebotan en, en la estratosfera, en la atmósfera? Bueno, es algo similar. Como que queda rebotando esa información y uno tiene una antena. Por ejemplo, vos podés tener una... ¿Te acordás que los teléfonos, los primeros, tenían una antena que vos la levantabas y tenías mejor recepción de señal? Sí, sí. Como los walkie-talkies o los teléfonos satelitales que todavía no existen, los satelitales, tenés que levantarle una antena a la mayoría. Bueno, todos tenemos esa antena retráctil que está baja, viene, digamos, de fábrica, ya viene baja, y uno tiene que, a través de estos ejercicios, va de alguna manera levantando esa antena, ¿sí? Y Ok. cuando uno llega al nivel digamos que la antena está bien alta, quizás puede absorber ese tipo de información que está dando vuelta acá en el planeta, ¿no? Estamos hablando de información de civilizaciones pasadas, de todo lo que pisó acá, tiene que estar esa información en el planeta, porque la energía, nosotros somos prácticamente energía. Incluso científicamente se ha descubierto que cerca digamos, en la parte frontal del cerebro, se produce como se llama, eh, es como una bioluminiscencia, pero no es eso, tiene otro nombre. Eh, es como una luz, ¿sí? Biológica, es generada por las células. Y se concentra acá en la parte frontal del cerebro. Yo la he visto, de hecho cuando hago algunos ejercicios, sí aparece. Es muy similar a un flash de foto, ¿sí? ¿Viste cómo es el flash de foto? O los flashes de los boliches, ¿viste los flashes Sí, sí, de sí, los sí. boliches que vos vas? Y tac, 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 y a veces como que no, si estás parado enfrente no te dejan ver. Bueno,
Ese tipo de flash, pero aparece en la frente. Esto te estoy hablando de un nivel avanzado. Yo lo puedo hacer y las veces que lo hice, bueno, he visto cosas. Otros han soñado con cosas que yo estaba viendo en el momento. Eso es muy loco, pero me pasó. Claro, por ejemplo, yo estaba con una persona viene el otro día y me dice, ¿sabés que soñé tal cosa y tal cosa? Y yo le dije, bueno, eso estaba haciendo yo en el momento. Por ejemplo, estaba dibujando, no sé. Y esa persona me dice, soñé con un dibujo así, así. Con Ok. Claro, por ejemplo, en el cielo, esa persona vio en el cielo un dibujo, una forma, así, un Algo muy dibujo. Y específico que yo, coincide. no, no es que coincide, es tal cual, porque en ese momento, a esa misma hora que estaba durmiendo esa persona, yo estaba dibujando esa forma, esa figura que ella vio. ¿Y la Así comunicación que, cómo se desarrolló? La pregunta. ¡No! Empezó con que se caen las cosas. Se cae todo de nuevo. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. No empecemos, No empecemos, no empecemos. Pará que pongo mi camarita. Por favor, Dem, regresá. Decime cuando esté todo ok que yo reviso, Todavía no, por lo menos. Ahora sí que cuando. Sí, 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 sí. Si vos me decís que está todo ok, yo entro, reviso. Sí, 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 hablo solo como loco malo. Pero no, 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 no. Quiero ver que vos me digas está todo ok. ahí Y está, ahí ahí está, ahí volví, volvió, ahí volvió, volví. volvió, 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 volvió. Estamos. Bueno, como seguimos. Y esa persona en ese momento vio lo que yo estaba haciendo, digamos, lo que estaba dibujando. Me ha pasado que hay personas que sueñan, porque por ejemplo, en el estado onírico, digamos, cuando uno está soñando, que el onírico es lo contrario a vigilia, cuando estás despierto, es lógico. Pero bueno, en el estado onírico, algunas personas levantan esa antena que yo te digo y pueden percibir hasta imágenes o pensamientos de otras personas. Eso es muy grosso, porque por ahí uno no lo sabe, pero en ese estado uno es más sensible y tiene más sensibilidad, obviamente, a, a imágenes que pueda estar enviando una persona que está muy vinculada a esa persona. Tiene que haber un vínculo, ¿sí? De No, afecto. no, no te puede pasar nunca con un desconocido. Sí, te puede pasar y a veces quizás las imágenes que vemos en los sueños o cosas muy vívidas y muy reales no son nuestras. Ah, Pero ok. porque tiene que ver con la antena, cómo se conecta. Es como una antena que se conecta a Wi-Fi. Claro, literal. Y el Wi-Fi es Agarra un canal y hay información ahí. exacto, agarra un canal y vos enganchaste justo otra antena que está en la misma frecuencia. Por ahí son frecuencias, ¿viste? Viste que todo es frecuencia ahora. Claro, ¿verdad? Es todo frecuencia. Bueno, Dem, por ahí es una. Sí, escuchame, maniático de que nos vamos por la rama. ¿Sabes qué pregunta sí, te iba a hacer en un momento que después, bueno, no te olvides que es solo media hora este programa, ya estamos en 23 minutos. sí, sí, ya nos fuimos. ¿Sabiste? Escuchame, no, hay emociones, sensaciones propias del proceso de meditar que se manifiestan, me imagino. ¿Y cómo controlas esa situación en el momento de relajación? Vaya a saber qué título se le ponen. Cuando hay sensaciones fuertes, emociones, ¿cómo se controlan? Mirá, las emociones tienen que ver con la cuestión química. Se supone que si vos estás en un estado de meditación, un estado de relajación, y no tenés ningún estímulo exterior, digamos, no hay nadie con vos que te esté hablando, que tenga algún vínculo, Claro. o alguien que te asuste, o alguien que tenga afecto, o alguien que, como no hay vínculos, no hay una persona al lado tuyo, vos no deberías tener ningún sentimiento, ninguna emoción, ¿sí? Por lo tanto, si no, estarías meditando en un lugar que vos no podés tolerar, digamos, un lugar que sos Pero sería interrumpido. muy incorrecto plantear que mediante una meditación se te aparezca un ser querido que falleció, por ejemplo. A mí no me ha pasado. A mí no me ha pasado. No significa que no pase, ¿eh? Yo estoy hablando a través de mi humilde experiencia. Claro, yo te lo llevo a un No, lugar donde la emoción, que no estamos hablando de alguien que es real que estaría no, cerca, claro, ¿cómo te impactaría en aquel momento donde vos estás meditando, estás en una frecuencia, en un momento particular, ¿no? claro. El problema acá es que sería como el huevo y la gallina, porque no sabemos si tu cerebro genera esa imagen de un pariente fallecido, o puede estar vivo. Estamos hablando siempre dentro de la meditación, ¿no? Sí.
si tu cerebro lo genera primero y vos reaccionás a esa imagen que generó tu cerebro por alguna razón, o tus emociones te dan la orden a tu cerebro, o al revés, que genere esas imágenes. Entonces tiene que ver con lo que nosotros tenemos adentro. Cuando vos soñás, es la manifestación de tu subconsciente, que no es más que el consciente que durante el día está dormido, ¿sí? Entonces se revela cuando vos dormís y no reprimís ninguna sensación, no reprimís nada que te pueda generar algún disgusto o sentimientos o sensaciones, ¿sí? Entonces durante la meditación es como estar en el limbo entre el sueño, entre estar dormido y estar despierto. Entonces sí se te pueden mezclar algunas cosas, pero no es que vos veas a una persona que falleció. No está en ningún lado. No dije literal, lo dije, pero no lo que quiero transmitir es en el pensamiento. Si quiera verlo, claro. O sea, esa situación emocional que puede llegar, termina, digo, con un, qué sé yo, puede ser cualquier cosa, puede ser un animal, puede ser... Sí, bueno, pero no pasa algo, nada, depende, por eso yo estoy... ¿Cómo lidias? Claro, por eso la pregunta es cómo lidias vos, si te pasase, si te pasó... Olvídate de una persona, la situación que te pueda conmover en ese momento. Lo que pasa es que depende de lo que vos, del tipo de meditación que vos quieras hacer. Si vos querés hacer una meditación donde querés detener el cerebro y dejar de pensar, no te va a servir nada de eso, por lo tanto lo ves y lo dejas pasar, no profundizás en la imagen, ni en el recuerdo, ni en las emociones. Okay. Ahora, si estás haciendo una meditación de tipo emotivas o emocional, ahí sí podés entrar en diálogo con esa persona, que sos vos mismo. Damián, sí. Tengo que interrumpir porque se me va a olvidar. ¿Cómo haces para controlar la distracción mediante meditas? Cuando eran un principiante, como no me va a tocar a mí si me inicio. ¿Cómo miércoles? Porque yo soy así de distraerme mucho. Y no es que no me tome en serio. No, te va a pasar, te va a pasar. Lo que se usa mucho ahora es usar auriculares y poner alguna canción media neutral que no te rememore nada. O poner algunas frecuencias, viste que se usan los sonidos en determinadas frecuencias. Bueno, hay música para meditar, hay frecuencia para meditar, hay palabras, guías que están grabados en videos, en YouTube, en cualquier lado para meditar. O sea, te podés poner auriculares, si es que el sonido a vos te afecta mucho, porque lo visual cerrás los ojos y chau, no ves nada. Sí. Lo que te estaría afectando es el sonido, ¿no? Sí. Entonces te pones un par de auriculares, te sentás en la postura más cómoda para vos. Algún día podés hacer la posición de loto, pero si te vas a calambrar e interrumpir o estar inquieto en la meditación, sentate en una silla, acostate, como quieras, mientras no te duermas. ¿Sí? ¿Era grave que dormirse o no? ¿Era grave eso? Porque ya lo charlamos, pero no me acuerdo si era grave o no grave. No te va a pasar nada si te dormís. Okay. El tema es que el ejercicio como tal caduca no ahí. Funciona. Claro. Exacto, murió ahí, terminó ahí. No es que vas a seguir meditando mientras dormís, no pasa nada. No te vas a morir, no te va a llevar una bruja ni un monstruo. Okay. Es simplemente que no funciona, no pasa nada. Y justamente una de las meditaciones que nos faltó al final era la sonora, que se utiliza con frecuencias, por ejemplo. Puede ser sonidos de algún cuenco, esos de, no me acuerdo cómo se llaman, son una especie de cuencos de metal que se golpean al borde y se genera una especie de frecuencia. Es como cuando le pasás al borde de una copa, también lo puedes hacer con una copa, agarras una copa vacía, mejor si es un copón, digamos, una copa grande, y te mojás la yema del dedo y lo empezás a pasar por el borde en círculo, alrededor obviamente de todo el borde de la copa, empieza a generar un sonido que te puede ayudar a entrar en trance, digamos, en estado de meditación. El problema es que vas a estar pendiente del sonido y de cómo haces el sonido con el dedo. Pero por eso yo recomiendo más que nada sí utilizar frecuencias en auriculares o algunas música para meditación, o sonidos para meditar. También hay sonidos de lluvia, de cascadas, de fuentes muy lindos, de cascadas que parece que se escuchan aves, como si estuvieras en una cascada real, con aves y con claro, con para cosas. Situarse ahí en un, claro, en un lugar donde nos transmite paz, ¿no? Donde nos da relajamiento y... Bien, querido. Claro, bien, querido. ¿Qué?
No, que no, Ya a mí, pasó a de mí ser no me grité, sí, primero. Segundo, ya estamos en la media hora. Y bueno, nada, pero como introducción general, yo creo que entre el programa anterior y esto quedó piola, quedó copado para la gente sí, sí, sí. que no tiene idea como yo y quizás se anime a dar ese paso de conocer algo, le serviría o no, pero bueno, parte del conocimiento, como siempre decís vos, todo suma. Todo suma y experimentar. Si no experimentamos, ¿cómo sabemos que no lo necesitamos? ¿Cómo sabemos que no nos va a gustar? ¿Cómo sabemos si no nos va a hacer bien? Si no experimentamos estas cuestiones que son más bien positivas, ¿no? Que si Ya no nos banco, hace... banco mucho, mirá cómo se cortó otra vez, Damián, te re despido, no mentira. Mientras tanto yo comento una cosita, después volvés y ahí nos despedimos. Yo banco más que... Escuchame, yo banco la musicoterapia, me sienta que es re útil. No entiendo nada igual, pero me sienta que si uno más o menos para distintas cuestiones puede servir mucho. Ahí volviste, bancame que ya te sumo de nuevo, nuevamente. Vamos, 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 que no vamos. Ahí vamos, vamos. Hola, hola, a ver ahí, hola, hola. Ahí está, ¿me Ahí escuchás estamos, ahí? sí, Ahí estoy. sí, sí. Antes Bueno, sí, la música... que caiga un rayo y nos parta ahí, decime despediste y Antes contacto. puede ser el 3 y Atlas que está pasando y está generando alguna... No, nada, que es importante iniciarse en estos caminos porque vivimos una vida muy acelerada, donde nos mantiene conectados con los problemas, con emociones negativas, vínculos negativos con otras personas. Así que es importante hacer esto para poder mantener la serenidad de Ey, nuestra cabeza. Sí, te hago una pregunta corta y para sí, cerrar. dale. Eh, Sí, Cuando, sí, es una interpretación mía, cuando más de sí, uno está complicado a nivel, estoy internado, estoy grave, estoy un cierto sí. acercamiento, este momento de que uno, vos me decís, me estoy meditando, no estoy meditando, porque dice que cómo meditar, pero me estoy muriendo, hay pensamientos extraños, situaciones mentales extrañas ahí, hay algo que puede estar cerca de una cosa a la otra o nada que ver. Cuando uno está agonizando o Por estamos ejemplo, falleciendo, por decís. ejemplo, Sí, sí, lo que no es igual, porque lo otro es una elección. En cambio, esto es inevitable si vos estás padeciendo, estás falleciendo. Pero es similar en cuanto al estado alterado de conciencia, digamos, del cerebro, de la mente. Empieza a funcionar, sí, un poco más liberado, porque ya vos sabés que es tu último momento. Entonces, tenés menos ataduras, no estás tan restringido ni censurado por las emociones negativas, y por ahí te dejas llevar y sí puedes tener una experiencia de este tipo. Sí, sí, estás en lo correcto. qué bárbaro, re profundo, yo me quedo colgado con esta cosa, sigo pensando, sigo pensando. Sí, sí, a veces las conversaciones que están fuera del programa son más entretenidas o por ahí Sí, son más la profundas. gente no sabe, la gente no sabe, pero por ahí No cuando saben cortamos que el nos video, quedamos. dice, bueno, chao, chao, Claro, como tenés que hacer otra cosa o algo, y en realidad no, nos quedamos una... La última vez fue tremenda, o la anteúltima, no me acuerdo bien cuál, pero como una hora más nos quedamos charlando y después decimos, che, ¿por qué no lo grabamos el miércoles? Ah, bueno, pero porque realmente que claro, nos vamos por cualquier lado y sí queda copado, pero no tiene un título eso. claro, claro, no, es que hablamos como si no estuviéramos haciendo el programa. Bueno, Jean Paul, Em, un gusto como siempre hacer este programa con vos y espero que a la gente le sirva lo humilde y poco que uno pueda Eh, aportar. vamos a hacer o vas a mandar vos, o voy a hacer yo, algo vamos a inventar para las redes meter un videito en donde tiremos la señal de qué tratará la semana que viene. Viste, como ni siquiera lo charlamos acá, definimos más o menos Sí, qué surge y decimos, che, la semana que viene dale. es ese tema, hacer un videito de las redes y nada, si te parece. Pero sí, mil gracias para todos, nos estamos viendo, suerte, chau, 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 buen fin de para todos.